gracias, Rafael. Muchas gracias a las autoridades por acompañarnos en la presentación de este informe. Muchas gracias, señoras y señores, por su presencia y por su interés. Iba diciendo que para nosotros, desde el punto de vista de nuestra firma, y como decía mi compañero Rafael, es importante en plena crisis presentar una serie de alternativas en todos los sectores, en todas las industrias, que ataquen los problemas de los que adolece cada sector y trate de dar fórmulas que al final lo que consigan es hacer que las industrias sean sostenibles. En esto nos acompaña nuestro compañero y exministro de Administraciones Públicas del Gobierno Socialista, Jordi Sevilla, que es un convencido del diálogo permanente entre el sector público y el sector privado, y que en su época de ejerciente gobernante pues, se dio cuenta que efectivamente pues, estos cauces de diálogo no eran lo suficientemente fluidos. En concreto, tanto en la materia de turismo que hoy nos ocupa, el informe, como han indicado las personas que me preceden el uso de la palabra, tienen ustedes en la pantalla los tres ejes básicos sobre los que nos pronunciamos, ¿no? Y nos pronunciamos en comparación con el informe que ya presentamos el año anterior de una manera mucho más concreta y de una manera mucho más sugerente, ¿no? Dando ideas en profundidad de qué es lo que pensamos que hay que hacer en cada una de las áreas, sin perjuicio que, como me decía el otro día una persona de la audiencia, no, es que no, al final está muy bien, pues se queda usted ahí, pero no me da usted la fórmula. Y yo le decía, hombre, claro que la fórmula, si la quiere de verdad, pues ya nos sentamos a hablar usted y yo y lo hablamos de otra manera, ¿no? Porque hay cosas que no se pueden desgranar en una jornada de presentación de un informe de estas características, ¿no? Como decía Rafael también, el eje básico que preside todo el informe es la innovación. Es decir, yo, ¿por qué me dedico a liderar un poco el área de turismo siendo abogado de una firma de consultoría de servicios profesionales? Pues porque llevo muchos años en este sector y este sector tiene muy buenos ejemplos, tanto ejemplos de éxito como ejemplos de fracaso, pero los ejemplos de fracaso también son muy buenos y los he vivido desde hace muchísimos años, de empresas que existían y que eran referentes y constituían liderazgo del sector y de repente pues han dejado de existir inexplicablemente. Y empresas que en este momento, de transporte aéreo, pues que todos conocemos y que están sufriendo unos procesos de reestructuración y reforma que nos afectan en el día a día, puesto que paralizan nuestros movimientos, nuestra posibilidad de desplazarnos, y esto evidentemente tiene un impacto en el sector turístico muy importante, porque evidentemente se asocia a que cuanto más transporte y más conectividad aérea hay, más enriquecedor es el recurso turístico. Aunque, como verán ustedes, luego en el informe nosotros sostenemos que es más bien al contrario. Nosotros pensamos que es un tema más bien de producto y que el producto en sí solo, si es bueno, genera conectividad y genera transporte. Turismo internacional. Pues, los tres pilares sobre los que se sostiene el informe no están correctamente ordenados, pero no están correctamente ordenados a propósito. Es decir, para lo más importante y lo que debate el sector desde hace mucho tiempo es la rentabilidad. Es decir, cómo conseguir más ingresos con las personas que nos visitan. Pero sin embargo, lo que nos hemos dado cuenta con el estallido de la crisis es que ante la caída evidente de la demanda nacional y la pérdida de poder adquisitivo de los españoles, pues lo que ha salvado y lo que está salvando las cifras de mantenimiento del umbral de costes dentro de la industria es la presencia de turista extranjero, que se ha visto menos afectado por la crisis y que moderadamente, aunque ha venido gastando algo menos en lo que gastaba o ha venido manteniendo una sintonía con lo que gastaba en los años 2007-2008, pero sin embargo, en términos porcentuales, sus visitas han crecido en el entorno del 2,5%, 2,2, 2,7, depende de la comunidad autónoma. Esto es importante, por eso la internacionalización del sector, nosotros hablamos de ella como tratar de captar cada vez más turistas internacionales y tratar de escalar posiciones en el turismo internacional. Segundo, la desestacionalización. La desestacionalización tiene dos ejes básicos. El primero de ellos es considerar el turismo no como un producto, sino como un servicio a lo largo de toda una temporada. El turismo es entretenimiento todo el año, dice el informe. Yo creo que a través de la conectividad y a través de las aplicaciones que todos tenemos en nuestros dispositivos móviles, tenemos una capacidad de distribuir y conectar con nuestros clientes del sector turístico de una manera ágil, de una manera eficaz, de una manera sencilla y de una manera permanente, casi con conectividad 24 horas al día.
Esto hace 15 años era absolutamente impensable. La industria turística se basaba permanentemente en la edición de unos folletos que eran así de grandes, que uno se llevaba a casa para saber qué apartamento elegía cuando venía a Benidorm o cuando venía a cualquier otro sitio de España, y que las fotos normalmente no solían responder nunca a lo que uno se encontraba cuando llegaba. Hoy precisamente la tecnología digital lo que nos permite es lo contrario, recrear visitas virtuales de algo que en teoría debería ser exactamente igual lo que vemos en cualquier parte del mundo donde seamos capaces de verlo y lo que nos encontramos cuando llegamos a un sitio. Tiene que ser lo mismo y debemos exigir como clientes del turismo que sea lo mismo. Y por tanto, esto evidentemente tiene mucho que ver con el servicio y tiene mucho que ver también con diversificar nuestra cartera turística. Es decir, hay zonas de España donde la desestacionalización no es un problema. El otro día presentábamos este informe Canarias. Canarias tiene turismo el 80% del año. O sea, 8 meses o 10 meses es temporada alta. La Comunidad Valenciana es distinto. Aquí estamos rondando los 5 o 6 meses y hay otras zonas de España donde no pasan de los 4 meses, ¿no? Entonces, claro, se trata no solamente de estirar la temporada alta en aquellos sitios en donde se necesite ampliar, sino también de ser capaces de atraer más turista internacional o más turista nacional al rebufo o la curiosidad de todos aquellos recursos turísticos que no son tradicionalmente el sol y playa, aunque estemos hablando de zonas tradicionales de sol y playa. Luego veremos de qué manera se puede hacer o cuáles son las ideas que proponemos al respecto. Y por último, la rentabilidad. La rentabilidad es clave, es decir, ¿por qué nos interesa a nosotros este sector? Porque empresas consolidadas del mismo de repente han venido y nos hemos sentado con empresarios y nos han dicho, oye, que es que ha llegado un momento en que con la caída de la demanda nacional no estamos ganando dinero, estamos perdiendo dinero. Y ahí tenemos, hoy por hoy, pues grandes corporaciones hoteleras donde la acción en bolsa está cayendo permanentemente, o una depreciación recomendada por un auditor de una compañía hotelera cotizada hace que otra compañía hotelera que tiene un porcentaje significativo se vea al borde del abismo. Estas cosas están ocurriendo. ¿Y por qué está ocurriendo esto? Pues porque la demanda evidentemente ha caído y el umbral de costes no se ha, digamos, afilado suficientemente. Por tanto, la rentabilidad es la clave, es decir, el tercero de los puntos del informe es para mí el primero en importancia. Sin embargo, hemos preferido poner el primero por el momento coyuntural crítico que el sector y la economía española estamos viviendo. Y sin más, voy a entrar un poco a desgranarles cuáles son las claves de cada uno de estos 3 puntos, ¿no? Hablamos del turismo internacional como una palanca de crecimiento. La técnica del informe, como ustedes verán, es plantearnos un reto ambicioso y luego desgranar una serie de ideas de cómo conseguirlo, ¿no? El reto ambicioso, es muy ambicioso, sería conseguir, por ejemplo, entre 75 y 80 millones de visitantes en 2015. Entonces, ¿cómo podemos hacer esto, no? Pues básicamente el informe da 3 claves. Primero, hay que centrarse en los que no vienen. Es decir, los que no vienen a España son un mercado mucho más importante que los que vienen y el número de personas mucho mayor, con lo cual parece lógico que los que no vienen son los que tienen que captar nuestra atención y dedicar nuestros esfuerzos. En segundo lugar, una de las industrias punteras en toda la economía mundial es la industria del entretenimiento. Es decir, el entretenimiento está siempre a la vanguardia de las nuevas tecnologías y además tiene una capacidad de generación económica y de recursos absolutamente inagotable. Pero es que da igual que sea una economía emergente o que sea una economía con menos capacidad o con menos recursos, la industria del entretenimiento, incluso en economías pobres, crece a cifras vertiginosas. Y por tanto, el turismo, que pretendemos que sea entretenimiento todo el año, tiene necesariamente que crear una simbiosis con la industria del entretenimiento y de eso se va a ver beneficiado. Y la falta de esa simbiosis es lo que está provocando, en muchas ocasiones, fenómenos que a continuación vamos a ver y que les van a sonar muy familiares. En tercer lugar, el turismo y los negocios. Es decir, nosotros pensamos que una infraestructura turística como la que tiene nuestro país, con palacios de congresos por todas las comunidades autónomas, con entretenimiento y ocio, en concreto de parques temáticos, tenemos aquí uno muy cerca, Terra Mítica, pues evidentemente esto es fuente de negocio. Y es fuente de negocio porque sabemos que en otras ciudades, en otros puntos de nuestra geografía,
está dando unos resultados muy positivos. ¿Qué problema ha podido tener esto en nuestro país? Pues que muchas veces hemos puesto delante el carro a los bueyes, ¿no? Es decir, la iniciativa pública ha fomentado mucho la creación de parques temáticos, la creación de palacios de congresos y exposiciones, pero realmente hemos profundizado poco en de qué manera podemos obtener más recursos de aquellos que finalmente vienen a visitarnos por un concepto de trabajo y que porcentualmente, en función de los que nos visitan, no son muchos, pero luego lo veremos. Vamos al primero de los aspectos. Para situarnos en contexto, en el año 2012 visitaron España 58 millones de turistas, de los cuales aproximadamente 45, entre 45 y 48 vinieron por motivos de sol y playa. Luego vemos que hay un porcentaje pequeño pero significativo que va cobrando importancia de turistas que vinieron a nuestro país por otros motivos. Sin embargo, el turismo goza mundialmente de una extraordinaria salud. La Organización Mundial del Turismo establece que el turismo va a crecer hasta el año 2030 aproximadamente a razón de un 3,3% mínimo anual, lo cual significa la generación de entre 40 y 42 millones de turistas por año o de viajeros que se generan nuevos y que se incorporan al negocio. Solamente en Europa, en el año 2012, visitaron 500 millones de personas. Y de esos 500 millones de personas, casi 60 estuvieron en España. Luego, España representa para Europa un porcentaje muy significativo. De la misma manera que las cifras de turismo para el PIB de la región, acabo de aprender que están en el entorno del 15%, pero para el PIB nacional estamos en el entorno del 11%. Luego, por tanto, es un negocio que además ha capeado la crisis de una manera digna. Es decir, de una manera digna, parece ser la única industria que en este momento configura la marca España un poco en sentido positivo. Es decir, la marca España asociada al turismo es una garantía de éxito y nosotros cuestionamos si esta política de crecimiento desde el punto de vista de las autoridades que representan el turismo en cada una de las comunidades autónomas se está haciendo todo lo que se puede o se está intentando asociar a la idea de marca España o de las submarcas que tienen cada una de las regiones con los activos que pueden ser activos en otros sectores pero que pueden ser utilizados también para el turismo y abanderar una marca España que está cargada de positividad. ¿Qué es lo que ha pasado? Pues lo que ha pasado es que en estos últimos años nos hemos dado cuenta que nuestra oferta turística era enorme, era una oferta probablemente poco diferenciada. Ante una caída de la demanda, los negocios han empezado a resentir la rentabilidad y nos estamos encontrando con una demanda cada vez más exigente, con una demanda diferente, que está evolucionando en cuanto a sus capacidades de petición, de conocimiento, y que por tanto es la que manda en este negocio, ¿no? Hemos pasado, como hemos dicho, y ando a la comparación con la industria del entretenimiento que les hacía, pues hemos pasado de los formatos impresos a los formatos digitales, hemos pasado de la venta en puntos fijos a la venta en cualquier parte del planeta, y en cuanto a la recepción de recursos, hemos pasado progresivamente de tener una dependencia de países del norte y países del oeste a un mayor crecimiento de países del sur y países del este. Y esto, naturalmente, cambia un poco la idiosincrasia de nuestra oferta turística y tiene que cambiar. Normalmente hablamos, y siempre pues, sale el factor de los rusos, el otro día en Canarias nos hablaba de los polacos, se detectan como mercados emergentes, ¿no? Pero realmente, luego también cuando uno investiga, en Canarias nos contaban pues, que el turismo ruso, que es muy amplio, turismo normalmente adinerado, pues llega y entonces están en un determinado sitio, contratan para 15 días y a los 3 días se van. Y les preguntaron, pero bueno, ¿por qué se van ustedes? No, es que no encontramos tiendas, no hay suficientes tiendas aquí para comprar, ¿no? Es decir, el turismo que viene de fuera, también hay que conocer perfectamente el tipo de turista que tenemos, sus demandas, para poderlas satisfacer. No es simplemente observar y tratar de que las autoridades de asuntos exteriores agilicen los visados. Pues esto está muy bien porque es una traba administrativa que hay que levantar, pero al mismo tiempo, desde el punto de vista del sector privado y del sector público, se debería generar una simbiosis para estudiar cuáles son los usos y costumbres de la gente que nos está visitando y que aparentemente, sin hacer grandes esfuerzos, hemos sido capaces de atraer su atención. Pero es muy importante retenerlos y, lo que es más importante, hacer negocio con ellos. Y estos son un segundo y un tercer paso que normalmente, ya hasta la fecha, no sabemos si en todos los ámbitos se da, o pensamos más bien que queda mucho por hacer.
Pero sobre todo verán ustedes que en el informe repetimos hasta 70 veces el concepto turista conectado. El turista conectado es el turista con un dispositivo móvil al cual se le puede hacer llegar la información de nuestras ofertas o servicios de una manera digital y de una manera rápida y con un coste probablemente tendente a cero. Cuanto más volumen de información se transmite a través de la online, el coste tiende a ser cero. Esto es un cambio de concepto brutal, es decir, ya no hay que buscar naturalmente los cauces adecuados que conforman ese canal de distribución. Pero una vez detectado el canal de distribución, yo creo que la apuesta es clara. Es decir, no se puede seguir apostando por un canal de distribución tradicional y abandonar el canal online. Yo creo que el canal online es el futuro y el canal tradicional, para poder sobrevivir, en el cual yo creo que todavía en nuestro país tenemos grandes posibilidades de mejorarlo, habrá que dar un valor añadido, habrá que dar una especialización al canal. ¿Cómo atraemos al que no viene? Pues básicamente convenciéndole de que en España hay otros aspectos turísticos mucho más atractivos o tan atractivos como el sol y playa. El sol y playa es una cosa que además yo creo que es evidente, ¿no? En temporada alta, el sol y playa lo manejamos magníficamente, tanto el sector público como el sector privado. Es más, en temporada alta es que no cabe un alfiler. Es decir, si hubiera una afluencia de turistas internacionales como la que planteamos en este reto, no seríamos capaces de abastecerlo, porque estaríamos en ocupaciones del 90 y tantos % y por tanto faltaría capacidad para la absorción de unos pequeños puntos porcentuales más. O sea, no se podría. Luego la clave está en precisamente o a los que vienen venderles cosas diferentes, o a los que no vienen en temporada que no vienen, o a los que vienen tratar de atraerles para que vengan fuera de temporada. Y en esto, como yo les decía, la tecnología para nosotros es básica. Es decir, nosotros estamos en este momento apostando mucho por la creación de plataformas tecnológicas que sean capaces de cursar la oferta con la demanda, que sean capaces de casar esa información, pero de una manera ordenada. Es decir, el turista conectado sabemos que es capaz de recibir esa información, pero muchas veces en cómo se digiere esa información y cómo se analice y cómo el turista lo pueda ver a través de sus dispositivos es clave para que se produzca la compra o no. Y es clave para que el turista pueda ver todo aquello que nosotros estamos interesados en que vea o no. Y para esto pues, pensamos que las plataformas digitales, independientemente de que hasta el momento crecen un poco por empresas y a veces como champiñones, cada uno tiene una idea y la pone en práctica, esto está muy bien, pero una vez más llamamos la atención sobre la importancia que tiene el fenómeno asociacionista y la cooperación público y privada para que se determine un formato estándar que sea fácilmente legible para quien lo utilice y que además tenga capacidad de interacción, que permita las transacciones mercantiles y que tenga capacidad de interacción con otras industrias. Esto, que parece una idea evidente, pues se está trabajando en ello. Yo creo que en sede del Invatur es probablemente el laboratorio adecuado para poder investigar estas cuestiones y para poder ponerlas en funcionamiento, y de hecho pensamos que la intermodalidad de estas plataformas es absolutamente esencial para poder hacer crecer nuestro negocio. Pero es que también, como decía antes, estas plataformas nos permiten llegar a turistas y en mercados que no siempre son los mercados que nos encontramos. El mercado de los rusos, el mercado de los polacos, el mercado puntual de los chinos, con un tratamiento un poco particular que nos hemos venido encontrando, pues son mercados que están ahí y que, bueno, pues precisamente como fenómeno reactivo a que nos los hemos encontrado, hemos empezado a trabajar sobre ellos. Pero es que hay otros que están en este momento surgiendo y se están desarrollando, y una compañía como Iberia lo sabe muy bien, que se está generando una clase media con una capacidad adquisitiva cada vez más creciente en determinados puntos de Latinoamérica, y nosotros no tenemos una infraestructura turística preparada para recibir latinoamericanos y para invitar latinoamericanos a nuestro país. Muchos de ellos, además, tienen temporada vacacional en nuestra temporada de invierno, y además tienen una identidad de idioma. Y solamente por ponerles un detalle, en Brasil el año pasado se incorporaron al mercado de viajeros con capacidad adquisitiva para un vuelo transatlántico más de 12 millones de personas comprendidas entre los 25 y los 35 años. 12 millones de personas solamente en Brasil. ¿Sabemos tratar a los brasileños o lo tratan mejores los portugueses?
¿Vamos a dejar que los portugueses tengan esta ventaja sobre nosotros o vamos a intentar hacer algo con el mercado brasileño? Yo estoy animando a muchos operadores, a muchos clientes y incluso a las propias administraciones que desarrollen algún tipo de oferta pensada en el mercado brasileño, porque es algo que está ahí y si no lo hacemos nosotros, pues las maderas y las playas de Portugal se lo van a llevar y eso está ahí. Pero hablo no solamente de Brasil, también hablo de México, hablo de Perú, hablo de Chile, hablo de Colombia. Es decir, tenemos un montón de nuevos mercados a los que tradicionalmente no les hemos prestado atención, pero que están ahí y que para nosotros son importantes. Y existen herramientas tecnológicas que nos permiten saber cuáles son los usos y costumbres de esos potenciales mercados que podemos generar. Toda la tecnología del Customer Insight que recoge la información online de lo que el turista ha podido consumir en un momento determinado, la recopila, la filtra y eso nos puede servir de base para generar producto. Eso es algo que está a la orden del día y está ahí, se puede investigar, y cada uno de las empresas y los operadores deberían realmente establecer programas para conocer mejor a sus clientes, porque ya veremos que cuando lleguemos a la reestructuración del sector, otra de las claves que ponemos encima de la mesa es que el sector ha tenido normalmente una oferta bastante homogénea y poco diferenciada. Y esto tiene que cambiar porque cada vez la demanda es más exigente y sobre todo si lo que queremos es buscar el turismo de calidad, que es el que nos va a aportar mayor rentabilidad, no podemos darle un producto estandarizado porque ya el turista exige algo más. Pero como decía, otra de las claves dentro de Otra de las claves es crear lazos o vinculación con la industria del entretenimiento. La industria del entretenimiento es importante, es decir, el turismo cada vez tiene menos importancia el peso del destino y el transporte y tiene más importancia el peso de la experiencia. La experiencia tiene mucho que ver con la calidad del servicio, tiene mucho que ver con la atención personalizada que se le pueda dar a los turistas que vienen a nuestro país. Y esto hace que sea innegable la capacidad de asociación entre turismo y ocio. El ocio es entretenimiento y por tanto, como decíamos, creemos que el ecosistema entre la industria del entretenimiento, entre la industria turística es absolutamente necesario. Las experiencias en destino son absolutamente básicas. Existen estudios de Tour España del ejercicio 2012 donde se demuestra que con presencia local, con innovación y con capacidad de generar nuevo producto en aquellos lugares de sol y playa tradicionales, pues se ha generado producto alternativo. Pero es que además esta oferta alternativa tenemos que darla a conocer y la tenemos que dar a conocer mediante canales digitales, porque tenemos la capacidad de recrearlas online, es decir, la persona que en este momento en cualquier punto del mundo puede recibir una oferta turística de la Comunidad Valenciana, tiene perfecta capacidad de poder analizar online cómo es la habitación del hotel que va a ocupar y darle una vuelta en 360 grados. Estas son cosas que antes eran impensables y ahora están ahí y son realmente importantes porque hay mucha gente que su capacidad de decisión la ampara no solamente en lo que ve, sino también en lo que lee en las redes sociales y en las críticas de otras personas que han estado consumiendo ese producto, ese servicio, antes que él. Y para ello, que duda cabe, otra de las industrias con las que nosotros pensamos que se pueden crear ecosistemas de innovación es la industria audiovisual. Es decir, gran parte de la industria de los videojuegos, por ejemplo, de los documentales, del cine, ha dado lugar al conocimiento de ciudades que antes no se conocían. En Estados Unidos son grandes especialistas estos, o sea, hay videojuegos que dan a conocer el barrio de Manhattan de Nueva York o el barrio de los Mantos en Chicago. Bueno, pues esto es algo en lo que yo creo que nosotros podemos trabajar de una manera clara, ¿no? Y en este momento pues, me viene a la cabeza un ejemplo de hotel tematizado en Ibiza, de uno de los grandes empresarios de este sector, que ha sido capaz de atraer a la isla un público amante de las discotecas, de los disc jockeys, de la música disco, de altísimo nivel, a nivel internacional, y que es capaz de cobrar por una noche 2.000 y 3.000 euros por un hotel tematizado. Claro, le preocupa la conectividad con Ibiza con el mundo entero, por tanto, pues, ha entrado en un grupo turístico que le asegura que va a tener vuelos a Ibiza para traer desde distintos puntos del mundo, y creo que saben todos ustedes a quién me estoy refiriendo. Bueno, pues esto es un ejemplo clarísimo de un lazo con la industria audiovisual, y
si ven ustedes las páginas web de este hotel, yo les invito a que lo hagan porque realmente merece la pena, ¿no? Pero es que también otra de las capacidades que tenemos es pues, la industria con los parques temáticos, ¿no? Como decía antes, esto es un ejemplo muy claro. La mítica pues, se construyó de una determinada manera, ha sufrido un proceso de transformación hasta la actual gestión de Aqualandia, que creo que tenemos a una representante entre nosotros, y precisamente porque al amparo del impulso público esto nace y pensamos que por el hecho de nacer ya lo vamos a llenar, y no es fácil llenarlo. Hay que trabajar al turista y saber qué perfil de turista nos hace falta para poder llenar un parque temático o para poderlo poner en combinación con un parque, con convenciones, con congresos, porque el turismo, además de trabajo, como hemos dicho siempre, es ocio. Y el ocio, además de estar en el parque temático 3, 4 horas, o 5 u 8, después hay un después. Y este después también hay que trabajarlo para completar el producto. Y la interrelación entre unos y otros es absolutamente fundamental, porque si no, no seremos capaces de llenarlo, porque siempre hay gente que lo va a hacer mejor en otras partes del mundo. Y lo que tenemos que entender es al liderazgo en ese sector. Y hay modelos que copiar, modelos que replicar, y por tanto, mucho trabajo que hacer. Por último, como decía, los eventos, ¿no? Es decir, los eventos y los congresos de empresa, hoy parece que está como poco de moda hablar de ello por la crisis, ¿no? Pero nosotros en PwC pensamos que sigue siendo un negocio muy bueno y que va a seguir siendo un negocio muy bueno. Es decir, las empresas necesitan que sus empleados se reúnan, que trabajen conjuntamente, que creen laboratorios de ideas precisamente para innovar. O sea, llega un momento que en Estados Unidos, en este momento, en Silicon Valley, el teletrabajo está muy bien, pero ahora tienen el problema contrario, y es que a las empresas no va nadie, y que uno llama a Apple a las 6 de la tarde o a las 5 de la tarde y en la empresa a lo mejor hay un junior. Claro, esto al final hace perder el pie, de verdad, del pulso del mercado, ¿no? Y de hecho, pues Apple le está ocurriendo y Samsung pues, le está comiendo la tostada, o parte de la tostada en ese momento, ¿no? Vamos a ver cómo reaccionan nuestros señores de Cupertino, que son listos y que algo tendrán que hacer al respecto, pero pensamos que las convenciones es importante. España, para que unas pequeñas cifras, la primera ciudad del mundo en tema de convenciones, para que ustedes lo sepan, es Orlando, donde está el parque Disney pegado. Después Las Vegas, y España es el cuarto país en materia de número de reuniones que se celebran. Pero en cuanto a las ciudades europeas donde se celebran congresos, por ejemplo, Barcelona es la número 3, sorprendentemente. Y yo pregunto, oye, Barcelona, ¿qué es lo que tiene que no tenga Madrid o que no tenga Alicante o que no tenga Valencia? Pues probablemente un modelo de cooperación a través del turismo de Cataluña distinto y pensado hace más tiempo al que nos estamos en este momento incorporando. Y eso les ha dado un resultado magnífico. Han sido capaces de posicionar una ciudad como Barcelona como referente mundial de cosas cuya infraestructura probablemente Madrid o Valencia la tienen mejor. Pero es la forma de vender y la disposición hacia el servicio lo que les está haciendo a ellos tomar cierto liderazgo, ¿no? Pero es que además, como decíamos, pues decía el secretario, es que España además es un país seguro desde el punto de vista físico, con unas infraestructuras impresionantes. Probablemente estamos a la cabeza de infraestructuras, no en Europa, sino yo diría que en el mundo. Y además es un país seguro desde el punto de vista jurídico, ¿no? Y más pues, en estos últimos tiempos que corren, donde estamos viendo desfilar por los tribunales y ver cosas que no se veían. No porque antes estuvieran bien y no las veíamos, sino porque yo creo que precisamente el hecho de que todos estemos conectados hace que de determinados temas todos tengamos opinión, y los políticos evidentemente tienen que ser sensibles a la opinión de los ciudadanos. Y en el turismo pasa exactamente lo mismo. Es decir, la capacidad de conocer da capacidad de juzgar. La capacidad de juzgar nos hace ser críticos y selectivos. Segunda de las áreas es la desestacionalización. Es verdad que se ha hablado siempre de desestacionalización. ¿Y cómo se ha abordado la desestacionalización? Pues desde que cada uno lo ha entendido de una determinada manera. Pero para nosotros hay dos claves, ¿no? La primera es considerar el turismo como un servicio anual. Es decir, quien tiene un cliente en el sector turístico tiene un tesoro y no debe perderlo aunque no le vea, porque además ahora tiene capacidad de conectar con él aunque no le vea y cuando no le vea. Y en segundo lugar, bueno, pues esto ya es más clásico, es ampliar la cartera turística, ¿no?
¿Cuál era el reto que nos planteábamos en la desestacionalización? Bueno, pues prácticamente hacer crecer en un 20% el número de turistas que venían fuera de temporada. ¿Y qué es lo que entendíamos por turismo como servicio normal? Pues lo primero, cambiar el concepto del turismo como producto hotelero, como producto transporte, como producto restauración, como producto alojativo, por un concepto mucho más amplio que engloba la industria del entretenimiento, la industria del ocio y que es ser turismo todo el año. ¿Y con qué idea? Pues con la idea básicamente de generar más negocio. ¿Cómo? Pues ahí básicamente nosotros estamos pensando, y el sector está pensando en su conjunto, pues en fomentar lo que ha sido un éxito para Iberia, la tarjeta Iberia Plus, las tarjetas de fidelización. Bueno, las tarjetas de fidelización, todas las empresas en algún momento de su estrategia comercial se lo han planteado, pero lo que sí tenemos constancia en PwC es que si no se llega a un número determinado de usuarios de la tarjeta, no es negocio rentable, porque la plataforma tecnológica para ponerlo en funcionamiento es una inversión cara, es una inversión costosa. Precisamente por eso pensamos que las autoridades públicas tienen que involucrarse en la promoción de este tipo de tarjeta de fidelización de marca España, ¿no? Y que esa tarjeta básicamente, ¿qué es lo que pretende? Pues bueno, pues en principio pretende la generación de unos puntos que se consumen y se redimen por determinados consumos que se produzcan en nuestro país o incluso dentro de establecimientos de empresas españolas fuera de España, y que sirvan para obtener mejores descuentos o mejores ventajas dentro de nuestro país. ¿Qué ventajas pueden ser estas? Pues promociones de viajes fuera de temporada, y ahí sí que nos parece clave crear alianzas público-privadas, incluso con cierto carácter de verticalidad, desde el gobierno central a los gobiernos locales, para poner en funcionamiento un programa o varios programas, uno por territorio, que realmente sean capaces de crear este tipo de fidelización o de cliente fidelizado. Y además una plataforma que pueda ser escalable de entre 5 millones de turistas y que podamos, de 5 a 25 no sea un problema, porque si se hace bien y se hace coordinadamente, el repartir entre 57,8 millones de visitantes que tenemos al año, 10, 15 millones de tarjetas, yo creo que de verdad no sería ningún problema. Premiar el anticipo en las reservas. Uno de los grandes problemas que tiene el sector en este momento es que las reservas ya no son fiables. El empresario turístico no trabaja ya con cartera. Y luego, ¿cómo me va a ir la temporada? Pues sí, tengo unas pre-reservas que no me han confirmado, pero la compra se produce en el último minuto, sobre todo del turista nacional, ¿no? Como digo, esto siempre dentro del sector vacacional funciona mejor que dentro del sector urbano. El sector urbano está siendo azotadísimo porque precisamente las empresas que generan más volumen de turismo urbano son las que en este momento están recortando muchos gastos, ¿no? Pero también crear cartera turística, ¿no? Y la cartera turística, pues de producto adaptable a las nuevas motivaciones de los turistas, que aporte valor añadido a la demanda y que sea susceptible de crear sinergias con otras subindustrias. Y en concreto, pues hay un turismo enorme, y lo apuntamos en el informe, solamente se lo cito, pues por ejemplo el turismo de ciudad, para paliar un poco los efectos de la caída de la ocupación en el segmento hotelero urbano. El turismo de ciudad es clave. El turismo de ciudad, hoy por hoy, para el turista que viene de fuera, incluso para el español, es muchas veces el turismo de experiencia, de mezclar shopping con cultura, con teatro, con cine, con restauración a precios inteligentes. Es decir, la experiencia, el destino en ciudad, y precisamente la ciudad tiene muchos más recursos, el entorno urbano tiene muchos más recursos para ofertar productos complejos, productos combinados, sobre los que hay que investigar y hay que testar. Y yo creo que en esto la innovación precisamente consiste en esto, en sentarte en una mesa, personas de varios sectores, personas de varios segmentos dentro de la que tienen impacto en el área turística, y a partir de ahí trabajar nuevos productos o nuevas ideas que puedan tener éxito. Hay que decirles del turismo gastronómico o enológico, ¿no? Y las bodegas en este sentido, en La Rioja hay algunos ejemplos que lo están haciendo magníficamente bien. O sea, hay entornos turísticos creados en torno a una bodega. ¿Cómo se pensaba eso hace 20 años? Pues es imposible. Pues eso ha generado un hotel que ahora para reservar, o uno o varios hoteles que para reservar hay que esperar un año, porque ya de temporada a temporada no encuentra uno plaza. Y la verdad es que la experiencia, yo, personas que han ido, yo no lo he podido disfrutar todavía, aunque ya me queda poco para que me llegue el momento, pues es envidiable y es una experiencia extrapolable, ¿no?
pero también, bueno, como decía antes, es decir, tenemos una serie de motivos para proyectar dentro del sector turístico la marca España. El otro día, en un almuerzo de nuestra firma con el ministro de Energía y Turismo, decíamos, con lo que desgasta el sector energético, con lo que desgasta el fomento, el turismo, al contrario, cualquier cosa que se haga y a cualquier persona clave que represente un cierto liderazgo de nuestro país, tanto en el ámbito deportivo, como en el ámbito culinario, como en el ámbito de la canción, como en el ámbito de lo que queramos. Tenemos primeras figuras a nivel mundial casi en cualquier sector que nosotros pensemos. Colaborar en el sector turístico no le iba a costar ningún trabajo, porque solo sea por cada uno apoyar a su propio territorio, a su comunidad, ¿no? ¿Qué decir del turismo de invierno y de montaña? Pues en España somos unos privilegiados. La semana pasada se cerraron las 2 últimas estaciones de esquí en España. Hemos tenido temporada de esquí este año que ha durado 6 meses. Bueno, si al esquí le complementamos con ocio, porque cuando uno va a algunas estaciones de esquí, salvo Vaqueira Veré, que tiene bastantes cosas, pero luego va a otras estaciones y cuando se acaban las 6 de la tarde, ¿qué hacemos a las 6 de la tarde? Como decía el otro día un empresario de Palma, decía, invierno en Palma, que puede hacer un tiempo estupendo para un ruso, pero ¿qué hace un ruso en Palma a las 6 de la tarde? Esta pregunta de las 6 de la tarde es complicada, con los restaurantes cerrados hasta las 8:30 a las 9, es complicado. En esto tenemos que pensar y tenemos que reconvertir nuestras conductas, ¿no? ¿Qué decir de la cultura española? Pues somos el segundo país del mundo en riqueza cultural. ¿Lo explotamos suficientemente? Pues no lo sabemos. El Camino Santiago es un ejemplo de ello. La exposición famosa Las Edades del Hombre pues es otro ejemplo de ello, que lleva 20 y tantos años en cartel y cada vez con más afluencia de gente. Los estudiantes, hacemos unas visitas de estudiantes, prácticamente representan un 2% de los 50 millones. Y esto es importante también. ¿Qué les ofrecemos a los estudiantes al margen de sus programas de estudios en España para la lengua, ¿no? Pero es que también la salud, es decir, el turismo de salud y bienestar. La generación del baby boom a la que pertenezco, a partir de 2015 se empieza a jubilar. Pero se empieza a jubilar. Y dice, bueno, pero tiene una cierta capacidad adquisitiva, una cierta capacidad de ahorro. La crisis le ha azotado, pero probablemente en un momento de su carrera profesional que lo ha podido soportar. Y hay ahí una capacidad de generación de negocio que muchas ciudades lo están viendo y que se está invirtiendo. ¿Qué decir de la salud, ¿no? De las clínicas que mezclan el turismo con los tratamientos médicos, ¿no? Y múltiples capacidades que yo creo que lo que hace falta es sentarse, analizarlas y realmente apostar por ellas, ¿no? Y por último, abordamos la rentabilidad. Como yo decía, para mí es el más importante de los retos, ¿no? ¿Por qué? Pues porque si dividimos el sector en los 3 subsectores clásicos de lo que es la hotelería, los hoteles, apartamentos, el transporte aéreo básicamente, sobre todo viendo que España es un país cuyo turismo es muy importante tanto en las Baleares como en las Canarias y por tanto la conectividad aérea a las islas es algo esencial y estratégico para el sector, ¿no? Y por último, las agencias de viaje, los turoperadores, pues también les están pasando cosas importantes de las cuales se están sacando experiencias muy positivas, ¿no? Pero el reto realmente era que cuando hemos empezado a trabajar en asuntos turísticos de verdad con profundidad, hemos visto que la rentabilidad del sector había bajado dramáticamente. Es decir, nosotros hablábamos con nuestros proveedores de viajes en AFIP, no, es que vuestro margen es del 1%. ¿Cómo del 1%? No, sí, bueno, más que el margen máximo que tenemos en la empresa es del 4%. No, pues un margen del 4 evidentemente no aguanta una externalidad. O sea, en cuanto tengas el más mínimo problema o una caída de demanda como la que ha ocurrido en España, que en el sector turismo estamos hablando turista nacional, una caída próxima al 23-24%, pues evidentemente hace aguas por todos los lados el negocio, ¿no? Y el reto sería volver a la rentabilidad que era tradicional hace 20 años. Hace 20 años este sector estaba en umbrales de rentabilidad entre el 7 y el 8. Cuando hablábamos de empresa, de viaje a empresa, pues estábamos hablando de rentabilidades del entorno del 15. Claro, esto que parece un disparate, yo lo he vivido y era así. Pues, ¿qué está pasando en el sector de los hoteles? Pues la ocupación baja, la rentabilidad por habitación baja, el consumo de los clientes en los hoteles baja. ¿Qué pasa en las líneas aéreas? Pues las líneas de bajo coste irrumpen. Hoy hay una declaración muy provocadora del presidente de Ryanair diciendo que los turistas en España han bajado y que el gobierno tiene en su mano solucionarlo. Claro, él tiene
este problema de que ya no accede tan fácilmente al dinero público, ¿no? Antes se accedía al dinero público a través de un contrato de publicidad. Oye, te pongo 3 aviones, si tú me cubres parte de los asientos vacíos. Esta práctica, que está siendo revisada por los tribunales en Bruselas, pues ha hecho que, por ejemplo, pues yo creo que en Alicante es uno de los destinos donde Ryanair, me decía una compañera, que más se ha dejado sentir, y que por tanto el comportamiento de una compañía como Ryanair puede verse afectado, ¿no? Pero es que las aerolíneas pues han tenido una elevación de costes externos que no pueden olvidar, ¿no? El coste del combustible, se les ha puesto una temporada durante prácticamente a 110 dólares el barril. En fin, todo esto influye, y sus costes fijos, bajarlos es realmente complicado, ¿no? ¿Y qué pasa con las agencias de viajes y turoperadores? Pues han perdido el poder adquisitivo de su cliente principal, que es el nacional, un descenso brutal de la venta anticipada, y por tanto no tienen capacidad como para tomar decisiones de cara a la temporada siguiente, y sobre todo, y lo más importante, una escasez de producto diferencial. Entre las 4 grandes cadenas de distribución de paquete turístico tradicional, pues no vemos grandes diferencias, ni siquiera en el precio ya. Por tanto, si luego miramos algunas cifras macroeconómicas, pues el volumen de dinero en euros que ha descendido el negocio de agencias de viaje y turoperadores, pues estamos hablando de un descenso desde 17.400 millones de euros en 2007 a 14.500 millones de euros en 2012. En puntos de venta, si miramos las agencias tradicionales, hemos pasado de 13.400 a 9.000 millones de euros, o sea, un 33% menos. Y en cuanto a cierres de puntos de ventas físicos, hemos pasado de 12.000 euros, de 12.000 puntos de venta que había en 2007 a 8.000 en menos de 4 años, y sigue descendiendo a marchas forzadas. ¿Quiere decir con esto que el sector tradicional de distribución está muerto? No. Lo que quiere decir es que hay una señal alarmante de que se tiene que transformar y aportar valor de una manera diferente o similar a como lo hace el canal de distribución online. El reto que nos planteábamos aquí era, como decía, volver a las rentabilidades de hace 15 años, ¿no? Y para ello, pues las propuestas que se hacían, o que se hacen en el informe, pues son básicamente crear nuevos modelos de negocio, ¿no? Esos nuevos modelos de negocio, ¿cómo se hacen? Pues, básicamente, como anticipábamos en un momento anterior, conociendo al cliente y conociendo qué es lo que el cliente demanda. Por ejemplo, en hoteles, pues la clasificación de los hoteles en estrellas, desde nuestro punto de vista, sigue siendo un referente, pero que se basa básicamente en las infraestructuras del hotel y en los servicios. No en la calidad de los servicios, sino en el número de servicios que se puedan prestar desde el hotel, ¿no? Y esto, hemos llegado ya al paradigma del hotel de 7 estrellas, que todavía aquí no conocemos, pero que diferenciar entre 5 y 7 pues ya es una cosa que está en la mano de muy pocos, ¿no? Bueno, pues yo estoy muy cansado de venir a ciudades como Barcelona, como Valencia o tal, donde voy a un hotel, me dan una habitación y no sé si en el precio la habitación está orientada al mar, si tengo vistas al mar, si de repente tengo una ventana que la voy a abrir y resulta que está tabicada porque da un patio feo y en un momento determinado la han tabicado. La diferenciación de precios en función del tipo de habitación, eso es algo que se hace en el mundo entero y que nosotros estamos empezando a incorporarnos a esta práctica, ¿no? Aparte, lógicamente, de muchos otros servicios que los hoteles pueden poner en funcionamiento, sobre todo al amparo de esta idea de simbiosis entre el turista y el entretenimiento y el ocio, ¿no? Yo creo que esto es básico, ¿no? También otros modelos de negocio, pues yo creo que en el tema costes y eficiencia pues ya no vamos a incidir mucho porque todo el mundo lo tiene en mente, ¿no? Las líneas aéreas, pues las líneas aéreas sí que están haciendo grandes progresos en crear un nuevo modelo de negocio, ¿no? Las líneas aéreas, y además son prácticas molestas, ¿no? Pero que son curiosas, ¿no? Cuando uno viaja en una low cost y por un billete donde paga casi más por tasas que por billete, tiene una cosa que se llama el fast track, o el acceso VIP, y por 50 euros pasa todas las colas de facturación sin ningún tipo de problema ni restricción y pasa los controles de seguridad mucho más rápido, pues cuando uno va una vez o vuela una vez, ¿no? Pero si uno hace un trayecto con cierta frecuencia, pues se lo empieza a plantear. De la misma manera que nos molesta pues, el tema del peso en el equipaje, que nos vayan a cobrar más o nos vayan a cobrar menos. De la misma manera, pues que también
si uno paga con tarjeta, pues tiene una comisión o no tiene una comisión, ¿no? Pues este tipo de cosas, evidentemente, están ahí, están al alcance de todos, las aerolíneas lo están viendo en el mundo entero y hay prácticas que se están generando de generación de nuevos recursos en las aerolíneas. Entre otras cosas, la venta a bordo. El otro día volvía yo de Frankfurt de ver a un cliente y vi como un señor que estaba al lado mío en el avión se compró una bicicleta en el avión. Pues te compras la bicicleta, te la llevan a casa, tú no la pagas hasta que no dices que te la quedas en casa. Pero en un momento, una bicicleta que costaba casi 8.000 euros, no estoy hablando de una bicicletita, ¿eh? O sea, quiero decir, la venta online también hay una revolución que va un poquito más allá de que una clase turista nos ofrezca un desayuno o una pizza caliente o no sé qué. Yo creo que hay formas y formas de generar negocio a bordo y que evidentemente las líneas aéreas se están planteando, ¿no? Variabilizar los costes, pues eso es otro tema básico en todos los negocios, ¿no? Que si las líneas aéreas ahora están planteando que sus contratos de leasing, las cuotas de leasing se vayan pagando con un coste fijo lo mínimo posible y haya un variable que suba o baje en función de su temporada alta o en función de su ocupación. Bueno, esto se está negociando ahora mismo con los fabricantes y los bancos para ver si la adquisición de aeronaves puede permitir esa variabilidad en el negocio, ¿no? Y las agencias de viajes y turoperadores, pues como he dicho, no van a desaparecer, porque no van a desaparecer, pero sí van a tener un negocio restrictivo y por tanto si lo que quieren es generar más capacidad de recursos, más ingresos, tienen que especializarse y convertirse en auténticos asesores de sus clientes, pegarse a sus clientes, conocer a sus clientes perfectamente y darles el mejor servicio antes del viaje, durante el viaje y después del viaje. Mejorar la eficiencia, pues esto yo creo que los tres subsectores ya lo saben, aquí no vamos a hablar más que, bueno, tres pinceladas: planificación del personal, los costes fijos, eficiencia energética, pues esto ya les hablamos en su momento y en otros foros se ha hablado de este tema, y que son elementos básicos. Pero también es que lo que se va a producir es una reestructuración necesaria del sector. Es decir, nosotros en el sector hotelero vemos que las grandes cadenas también van a sufrir cambios, porque en este momento se ven muy aceptados, sobre todo en el segmento urbano, porque los intermediadores de camas online pueden llegar a cobrar comisiones hasta del 14 y 15%. Claro, si un intermediador me cobra un 15% de comisión, automáticamente mi precio de habitación baja y lo tengo que bajar. Por tanto, los hoteles urbanos se están viendo muy azotados como consecuencia de que al no tener una demanda, lo que hacen es vender con una cierta seguridad a un precio muy barato, grandes volúmenes, pero al mismo tiempo pagan unas comisiones importantísimas y no siempre generan en el establecimiento el negocio que esperan que van a generar. También hay todavía en España un 27% de hoteles en manos de personas y familias, ¿no? Individuales que no forman parte de grandes cadenas. Pasa un poco como el canal de venta de los viajes. Yo creo que ahí necesariamente la vocación de servicio, el servicio al cliente mejorado, el conocimiento del cliente y la atención al cliente personalizada va a ser lo que haga que unos sobrevivan y tengan un modelo de éxito y otros no lo hagan. Aquí la deuda que se arrastra del sector inmobiliario por las inversiones en hoteles pesa mucho. Esta deuda hay que aligerarla. De la misma manera que las grandes cadenas están viendo nuevos modelos de negocio a través de la expansión de franquicias o la expansión de nuevos modelos de gestión hotelera que no pasen por la adquisición de la propiedad del ladrillo. Aquel que tenga ladrillo y que tenga una deuda como consecuencia del ladrillo, lo tiene que aligerar como sea, aunque piense que tiene un gran tesoro. Si lo que quiere dedicarse es al negocio turístico y quiere que el negocio turístico sea rentable, no se pueden aguantar determinados costes de financiación, o se pueden aguantar malamente, ¿no? Y en agencias de viajes y turoperadores, pues exactamente igual. O sea, yo creo que va a haber concentraciones, va a seguir habiendo problemas estructurales de algunos de ellos que los pueden hacer incluso sucumbir. Más, hemos visto Marsans hace 2 o 3 años, hemos visto Lizonia este año que ha caído, y sobre todo pensamos que la venta online evidentemente son áreas que estas empresas para su supervivencia tienen que desarrollar. Poco más que decirles al respecto. Yo creo que insistirles en la idea de los ecosistemas de innovación, que para nosotros con la industria de entretenimiento, la industria audiovisual es absolutamente imprescindible dentro del sector. Tienen ustedes que pensar en ello. Y la colaboración público-privada, a nuestros amigos de la administración siempre en esto les ayuda, ¿no? Porque bueno, en un contexto donde hay falta de recursos,
pues es bueno dar unas pautas de trabajo, unas líneas de trabajo, que lo que pase sea por sentarse juntos y aprovechar muchas veces para el sector privado la magnífica información que está en manos del sector público, porque el sector público tiene desde España, todas las consejerías de turismo, una magnífica información que está a disposición de todos y que puede ser utilizada por todos para mejorar nuestros negocios particulares, y poco más, ¿no? Simplemente concluirles con dos ideas, ¿no? Yo resumo todo lo que he dicho en dos grandes ideas, ¿no? La primera es: tenemos que crecer en la dimensión de conocer nuestro producto, en crecer en ofertar más producto, y la segunda idea es: hay que cambiar la concepción del turismo como venta de producto al turismo como venta de servicios. Y nada más por mi parte. Muchísimas gracias y a su disposición.